Gracias. Bueno, esto es como montarse en una nave. El trabajador que presenta una discapacidad siempre es el último en ser contratado y el primero en ser despedido. Buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero honor saludarles y compartir con ustedes unas reflexiones respecto de este tema. Yo quiero graficar la emergencia que vive la población con discapacidad, laboralmente hablando, en Costa Rica, recordando un odioso dato que arroja el censo del 2011 del INEC, donde establece, y les voy a decir esto para alarmarles, si para cualquiera de nosotros o de ustedes que no presentan una discapacidad el desempleo es un problema, basta con no tener trabajo para saber que es un verdadero problema. La tasa creo que no llega al 6% en Costa Rica, en el desempleo abierto. ¿Saben cuánto es la tasa de desempleo en la población con discapacidad en edad productiva? Según el censo del 2011 es de un 54%. O sea que de cada 10 personas en edad de trabajar, 5 están desempleadas, más de 5 personas. Hablamos en números aterrizados de unas 162,000 personas con discapacidad, que si ya en Costa Rica de por sí presentar una discapacidad es muy duro, presentar discapacidad y no tener empleo estando en edad productiva, como estos 162,000 costarricenses que hoy no tienen trabajo, esto es dramático. Una tasa de desempleo de un 54%. Demasiado. Yo quiero graficarles a ustedes la realidad de la población con discapacidad y de este 54% de desempleo con una historia de una persona con discapacidad, una persona que hizo un gran esfuerzo desde su referente, desde su vivencia como persona con discapacidad, para lograr sacar una licencia de locución. Y se esforzó, hizo todo lo que tenía que hacer para lograr obtenerla, como efectivamente la obtuvo. Se dio cuenta que como persona con discapacidad era un campo sumamente competido. Empezó a enviar poemas y grabaciones a las emisoras de radio, a los canales de televisión, a las agencias de publicidad, y no pasó absolutamente nada. Un día, por medio de un amigo, esta persona se contactó con un canal de televisión que iban a abrir en la señal de UHF, y él le dice al amigo, mira, sí, yo quisiera trabajar en esto, y el amigo le dice, yo te voy a recomendar, yo trabajo en ese canal, yo te voy a recomendar, ya tengo todo listo, usted nada más llegue, busca a esta muchacha que le voy a explicar. Esta muchacha ya está bien sabida de su situación, de su discapacidad, pero no te preocupes, si lo único que tienes que hacer es presentar programas, ni siquiera en vivo, grabás, y si la grabación sale mal la borran y la vuelven a grabar, decir, nuestro próximo programa, El Chavo del Ocho, decir, ahora con ustedes tía Florita, y cosas por el estilo. El muchacho muy contento le contó a la mamá, le contó a la familia, le contó a los amigos, cogió un taxi y le dijo al taxista, lléveme a esta dirección. Se bajó, ingresó al lugar determinado una semana después, que era cuando correspondía asistir a la cita, y ahí empezó el primer problema. El primer problema es que el lugar era inaccesible para esta persona por su condición de persona con discapacidad visual. El segundo gran problema es que esa hada madrina que lo iba a estar esperando, esa hada madrina no estaba ahí, porque tuvo que incapacitarse por un problema de salud. Entonces le transfirieron el caso del casting a un individuo con cero sensibilidad humana. El famoso locutor subió, se entrevistó con el señor que lo estaba esperando no sabía nada del asunto, nada. Pues simplemente cuando vio a una persona que llegó con una gran dificultad, con grandes problemas, le dijo, disculpe, ¿qué se le ofrece? Mire, yo vengo a la prueba que me dijeron que me iban a contratar. ¿A contratar para qué? Le dice. Bueno, usted me va a hacer la prueba para yo grabar y cosas. Y el tipo se molestó tanto que le pegó hasta una gritada en ese canal. Don Manuel, para ponerle un nombre, se enojó mucho y le dijo, mire, yo no tengo el tiempo para estarlo perdiendo. Acá esto es una empresa privada, pujante, bollante, y no tenemos tiempo para estarlo perdiendo. ¿Cómo va a hacer usted si usted no ve para estar leyendo los libretos, las hojas? ¿Qué cree? ¿Que usted le está dictando las cosas? No, mire, coja por donde vino y retírese y no nos haga perder el tiempo.
Esa es la realidad de las personas con discapacidad en este país. Esta persona, con la inmensa dificultad con la que ingresó a ese edificio, poniendo las manos en las paredes y buscando los botones del ascensor, con esa misma dificultad salió y luego súmele otra dificultad, coger un taxi para en medio de una tarde lluviosa regresarse a su casa, donde lo esperaba una madre orgullosa y contenta de que su hijo con discapacidad por fin tendría un empleo. Y la mamá lo recibe con una gran sonrisa y el hijo le dice: no, mamá, lamentablemente no me contrataron. El señor que me entrevistó fue muy grosero conmigo, no comprendió que yo podía hacer el trabajo con una pequeña adaptación. Y simplemente el hijo y la mamá se fundieron en un abrazo, ambos lloraron y la vida continuó. La vida continuó para todo el mundo. Esta es la vida y la experiencia de miles de personas con discapacidad en Costa Rica. Tal vez esa puede que sea una historia triste. No tiene un final muy feliz, pero no tiene un final tan triste porque finalmente algún día, por tanto repartir grabaciones en las agencias de publicidad y en los canales, de una agencia de publicidad que estaban haciendo otro casting, llamaron a la persona y le dijeron: mire, es que usted mandó una grabación de unos poemas y entonces queremos hacerle una práctica, una prueba también para contratarle para un anuncio. Y esta persona dijo: ahora sí, qué maravilloso. Pero apareció nuevamente aquel fantasma que persigue a las personas con discapacidad, el fantasma de la sociedad. La sociedad y lo que llamamos nosotros, los que damos esta lucha en derechos humanos, la barrera actitudinal, que es una barrera peor que las barreras físicas, las barreras actitudinales, que están enquistadas en el corazón de quienes toman decisiones en la sociedad, no importa si es en el ámbito público o privado. Aparece nuevamente ese fantasma, esa barrera actitudinal, y el locutor le dice a quien le está llamando por teléfono: mire, yo le voy a decir la verdad. Gracias por tomarme en cuenta, porque parece que mi voz le pareció importante, pero no voy a poder asistir o tengo un poco de temor, porque yo soy una persona con discapacidad. Y a lo mejor voy a competir con muchos locutores que no la presentan, y por lo que dije al inicio, las personas con discapacidad son las últimas en ser contratadas, pero las primeras en ser despedidas. Topó con suerte de que el señor que le estaba llamando tenía a la mamá con una enorme afectación de salud, un cáncer. Entonces esto de alguna forma había sensibilizado mucho al llamante. Y él le dijo: mire, no se preocupe, cuando usted venga, yo voy a estar afuera esperándole con el taxi para que no le pase lo que le sucedió en ese otro lugar. Yo le voy a conducir de la mano, yo le introduzco en la cabina de grabación, yo le dicto el texto y vamos a ver cómo nos va. Bueno, el muchacho colgó, muy alegre fue, le contó a su santa madre y nuevamente las lágrimas y los abrazos, y se echó desodorante de la mamá, porque no tenía, y se fue a la agencia de publicidad. Esto pasó en una agencia que se llama JBQ, una famosa agencia de publicidad. Se fue, lo estaba esperando efectivamente el hijo de la señora que tenía cáncer. Lo tomó, lo condujo, le dictó el texto, lo grabó, y cuando vinieron los de la empresa, los de la marca empresarial, escucharon a las 10 personas que llegaron y dijeron: nos gusta la voz de ese que pusiste, ese. Entonces el tipo se queda y busca en la computadora y dice: sí, bueno, está bien, si les gusta sí, contrate ese para el anuncio. La persona fue contratada, grabó el anuncio y a partir de ese momento, valiéndose de la buena voluntad de personas, lamentablemente, es que esta persona pues se dio a conocer con un anuncio de televisión que tal vez alguna persona lo recordará, que decía: domingo 23 de agosto, 6 de la mañana, inicia la prueba más fuerte del atletismo, Maratón Maxi Malta. ¿Alguien se acuerda de ese anuncio? Bueno, esa, amigas y amigos, ha sido la historia de una persona con discapacidad no vidente que a falta de condiciones, que a falta de situaciones y de apoyos tuvo que inventarse la forma de incorporarse al mundo laboral. Y el tener una licencia no es suficiente. Aquí en este país parece que falta algo más.
Finalmente luego, después de ese anuncio, salió un reportaje en el periódico La Nación que decía locutor de la esperanza y toda una entrevista sobre cómo se sobrellevan las barreras y las luchas, y salieron incontable cantidad de anuncios de cine, de radio, de televisión, como aquel que decía, la Curazao, calidad, servicio y garantía. ¿Verdad? Y eso que no pagan, patrocinio. O el que decía, mejor una cerveza, mejor una Pilsen. Pero no les estoy invitando a tomar, ¿verdad? Bueno, a raíz de esta dureza de vida, y por cierto dicen que el señor que me bajó a gritos de ese canal, a lo mejor debe estarse dando contra las paredes en este momento, que Dios lo bendiga y lo tenga en la gloria, aunque no ha fallecido. ¿Verdad? Esto que me sucedió a mí, le sucede a todas las personas con discapacidad en Costa Rica, a todas. Todos los que hemos escogido luchar por abrirnos campo en la sociedad. Por eso, cuando por esas cosas de Dios me permitió quedar electo como diputado, mi primer proyecto de ley, 15 días después de asumir una curul, fue este proyecto de ley que mencionó el letrado de la Sala Segunda, la ley 8862. Yo soy el autor de esa ley. Presenté el proyecto el 15 de mayo del año 2006 y duró 4 años y 3 meses para que una ley de un solo artículo se aprobara en Costa Rica. La ley que reserva el 5% de plazas laborales en el sector público para las personas con discapacidad, conocida como ley de inclusión y ley de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público. 4 años y 3 meses para que esta ley se aprobara en Costa Rica. Y ha costado mucho que se implemente, porque cuando hay que recortar, porque hay problemas con el déficit fiscal y con el Producto Interno Bruto y con todos los problemas de la economía del país, las personas con discapacidad son las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. Y esa realidad se sigue practicando en Costa Rica. Eso me ha motivado a presentar, esta próxima semana meto a la corriente legislativa un proyecto de ley que flexibiliza la contratación de personas con discapacidad en el sector privado. La ley 7092 es una ley sobre impuesto de la renta, fundamentada en los impuestos a los cigarrillos y los licores, ya contiene incentivos fiscales para las empresas privadas que contraten a personas con discapacidad. Pero es altamente difícil, y aquí la dama del Ministerio de Trabajo que nos acompaña en la mesa principal les va a contar a ustedes probablemente las vicisitudes para contratar personas con discapacidad en el sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado, luego de un enorme estudio, que uno de los grandes problemas es una comisión calificadora. Perdón, las personas con discapacidad necesitamos bretear, no necesitamos que nos estén calificando una comisión, con todo respeto. Y mi proyecto de ley, además de que suprime esa comisión calificadora, flexibiliza y viabiliza, haciendo atractiva la contratación de personas con discapacidad, pudiendo deducir de la declaración de impuestos sobre la renta de las empresas los salarios, aguinaldos, cesantías, vacaciones, premios y la interactuación infraestructural en una empresa, valga decir, si hay que hacer una rampa, si hay que arreglar un ascensor, arreglar la iluminación, todo eso se puede deducir del impuesto sobre la renta. Hay que dar estos pasos, y cuando uno habla de estas cosas la gente se horroriza. Cuando yo presenté mi proyecto el 15 de mayo del 2006, la gente se horrorizó. ¿Cómo que 5% de plazas en el sector público? Sí, había que hacerlo, finalmente se aprobó y ahora recibimos la buena noticia de que se están haciendo grandes esfuerzos por implementar esta ley. Bueno, esta semana empieza a discutirse en la Asamblea Legislativa la misma ley, pero en el sector privado, la flexibilización auténtica de los procesos de contratación de personas con discapacidad en el sector privado. ¿Por qué? Porque si ese canal con el que me entrevisté hace más de 20 años, hubiese tenido esa posibilidad, dicen, bueno, contratémoslo. La verdad es que si hay que invertir en accesibilizar estudio de grabación, en lo que sea, en darle una grabadora, todo esto lo deducimos del impuesto sobre la renta, hasta el salario se puede deducir del impuesto sobre la renta actualmente, de conformidad con la ley 7092, que ya existe en Costa Rica. Pero como es tan restrictivo el proceso,
es poco atractivo para las empresas privadas contratar personas con discapacidad porque se volvió engorroso el trámite de contratación. Y eso es lo que estoy combatiendo con este nuevo proyecto de ley que he incorporado en la corriente legislativa. Nadie más sabe dónde le chima el zapato que quien lo anda puesto. Por eso es que yo doy estas luchas y por eso le agradezco al Todopoderoso que me permite participar de estos procesos y por eso esta tarde le agradezco a cada una y a cada uno de ustedes por interesarse sobre estos temas. Que Dios les bendiga, buenas tardes y muchísimas gracias.